nuevamente. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre un capítulo especial en la primera clase de ustedes, ¿no? Normalmente hubiera querido que la primera clase fuera las micosis, ¿no? Superficiales y profundas, ¿no? Para que ustedes estén más centrados en el tema, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar primero vamos a hablar sobre los antimicóticos, ¿ya? El tratamiento antimicótico puede ser tópico o sistémico. Esto va a depender si es una micosis superficial o es una micosis profunda o es una micosis sistémica, ¿ya? La mayoría de los hongos, de preferencia son los dermatofitos, ¿no? Esos son los más comunes, son los que nos van a causar la tiña pedis, tiña unguium, tiña cruris, ¿no? Tiña manum, tiña facie, etcétera, dependiendo del lugar donde pueda afectar. Y estos tienden a ser muy queratinofílicos. ¿Qué quiere decir? Que les gusta mucho la queratina. ¿Y dónde encontramos más queratina? En la parte superficial de la piel, ¿no? En la capa córnea, ¿no? Entonces, esta es la capa más superficial de la piel. Por eso es que la mayoría de veces en estos casos vamos a necesitar solo tratamiento tópico, solo nos vamos a referir a cremas, lociones, ¿no? Que nos van a convenir más que a veces el tratamiento sistémico, que sí lo podemos también dar en este caso de tiñas superficiales, pero cuando son muy extensas o de repente cuando son muy difíciles de tratar, ¿no? A veces son refractarias al tratamiento tópico, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? A veces por factores del mismo huésped, ¿no? Del mismo paciente, a veces pacientes inmunosuprimidos, con un tratamiento tópico, con una crema, no van a ir bien. Entonces, en esos pacientes tenemos que echar mano del tratamiento sistémico, ¿ya? Entonces, ya enfocados en esta gran división, ¿no? Las principales familias de antimicóticos que vamos a encontrar son los azoles y las salilaminas. Estos los podemos encontrar tanto en presentación tópica como sistémica, ¿ya? Hay que tener en cuenta que algunas infecciones, ¿no? Micóticas también pueden estar complicadas por bacterias. Entonces es importante tratar las infecciones bacterianas antes de la infección micótica, ¿no? Hay que tener en cuenta que también algunos antimicóticos pueden tener acción antibiótica y antiinflamatoria que también nos va a ayudar a mejorar el cuadro clínico de nuestro paciente. Esta es la clasificación general, ¿no? Tenemos a los macrólidos poliénicos, en el cual tenemos la anfotericina B, que más que todo se da de forma sistémica, la nistatina, que lo utilizamos también en forma tanto tópica como sistémica, ¿no? También tenemos otro grupo, como son las equinocandinas, ahí tenemos la cascofungina, la micofuncina, y otras más que no vamos a tocar en esta sesión en general. Los azólicos sí son uno de los más utilizados en dermatología, tenemos tanto tópico como sistémico, ¿no? Y los vamos a dividir en dos, en los imidazoles y los triazoles, ¿no? En los imidazoles tenemos los principales agentes tópicos. Y en los triazoles vamos a tener los principales agentes que utilizamos en forma sistémica, principalmente el itraconazol, el fluconazol y otros de más amplio espectro como el voriconazol, posaconazol, terconazol, que normalmente en dermatología no los utilizamos. También existen otros grupos como los análogos de pirimidina, que tampoco no los vamos a tratar mucho en esta sesión. Las aminas sí, son un grupo que utilizamos bastante en dermatología. Ahí tenemos las salilaminas, principalmente la terbinafina, que lo van a escuchar bastante en sus clases, ¿no?
La butenafina también se utiliza bastante en dermatología. Y tenemos al siguiente grupo, que es un grupo diverso, un grupo variado, que agrupa a los demás antimicóticos, en los cuales está la gliciofulvina, ¿no? Que también lo utilizamos bastante y que vamos a tocar más adelante en esta clase, ¿ya? Entonces, como ven, los principales antimicóticos que utilizamos son las aminas y los azólicos, principalmente en dermatología. Vamos a comenzar por el tratamiento tópico. El tratamiento tópico es importante, ¿por qué? Porque no, es un tratamiento en el cual vamos a evitar muchos efectos secundarios que de repente con el tratamiento sistémico podríamos tener a veces complicaciones, ¿no? A veces vienen pacientes que tienen polifarmacia, que a veces tienen muchas complicaciones, ¿no? Y agregarle un medicamento sistémico más, a veces trae muchas interacciones con lo que ya está recibiendo. Entonces, tenemos a mano los tratamientos tópicos, ¿no? Que como les digo son de preferencia para las micosis superficiales, principalmente por dermatofitos, a veces las cándidas también podemos tratar de manera tópica. Entonces tenemos una amplia variedad de agentes disponibles en diferentes presentaciones, en cremas, en gel, en loción, en champú, porque no es lo mismo tratar, por ejemplo, la zona de la planta del pie, de entre los dedos, que tratar de repente una tiña en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, poner, por ejemplo, crema en el cuero cabelludo no va a ser nada cómodo para nuestro paciente. Eh, Poner algo líquido que no se absorba mucho, no va a ser muy bueno de repente en áreas que de por sí ya están muy húmedas. Entonces hay que ver en qué lugares, en qué lugares de la piel, en qué localizaciones vamos a utilizar más cierto tipo de agente tópico u otro, ¿ya? Principalmente lo vamos a utilizar, como le dije, en las tiñas superficiales. Ahí hay una lista de las principales tiñas superficiales, las más comunes. La tiña corporis, ¿no? Que es la afectación por hongos del cuerpo, exceptuando las áreas que están afectadas por la tiña cruris, que normalmente son las áreas de flexuras, ¿no? La tiña manum también tiene un nombre especial, tiña manum. La tiña fácil, la tiña de la cara, también tiene un nombre especial. El resto de las áreas que no comprende este nombre, estos nombres se van a llamar tiña corpus, ¿no? Igual que la tiña pedis, ¿no? Entonces, cada uno tiene su nombre. Y normalmente, cuando hablamos del nombre tiña, estamos hablando de infección por dermatofitos. Entonces, de hecho, estamos diciendo que es una infección muy superficial. ¿Ya? No hay tiña sistémica, no hay tiña de la sangre, todas las tiñas normalmente son superficiales, excepto la tiña capitis, que es la tiña del cuero cabelludo, y la tiña unguium, que va a afectar tanto la matriz de unguial como la lámina unguial, ¿no? Entonces, en estos casos, justo en estos dos casos, en la tiña capitis y en la tiña unguium, no podemos utilizar tratamiento tópico, no va a ser efectivo, ¿ya? Entonces, a recalcar los beneficios, absorción mínima, mínimas interacciones con lo que el paciente está tomando, ¿no? Es rarísimo que un paciente haga interacción con un medicamento sistémico, con un antimicótico tópico, ¿no? Y su uso es localizado, es fácil de aplicar, ¿no? Los riesgos, bueno, reacciones alérgicas, pero son mínimas y a veces son muy transitorias y son rarísimas, la verdad. Casi nunca he visto una reacción alérgica por una crema tópica o un antimicótico tópico. Pero se puede dar
de repente en niños, ¿no? En niños, en infantes muy pequeños, ¿no? Donde hay que tener en cuenta que la piel es muy delgada, ¿no? Que es inmadura y la absorción a veces es mayor. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. No usar, normalmente no usamos la combinación con corticoides y antibióticos, es decir, los polivalentes como el ejemplo que vemos acá del Notil, que es bastante usado por el público en general, ¿no? El Notil, Trimicod, hay varias marcas de cremas polivalentes, que nosotros le llamamos, que mezclan un antimicótico con un corticoide y con un antibiótico, porque normalmente cuando tenemos una tiña superficial, lo único que necesitamos es el antimicótico. El corticoide lo que va a hacer a veces es perpetuar el problema, va a calmar un poco, pero no va a mejorar. Y el paciente va a venir con una tiña ya incógnita, una tiña que es refractaria al tratamiento. Entonces, de preferencia, antimicótico solo. Solo en algunos casos muy puntuales utilizamos polivalentes, pero son muy escasos. ¿Ya? Se me escucha bien, ¿no? Sí, doctora. Ya. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer al final. Entonces comenzamos con los principales, el principal grupo, los azoles, ¿no? Los azoles tópicos. Tenemos principalmente clotrimazol, ¿no? Que normalmente se usa bastante en niños. Ya el clotrimazol en adultos ha mostrado mucha resistencia, no hay una buena respuesta en las micosis de adultos, ¿no? Pero en niños es de primera elección el clotrimazol, ¿ya? Tenemos también otros azoles como el econazol al 1% en crema, que también se puede utilizar. El sertaconazol al 2% en crema, también se puede utilizar, ¿no? En todas estas tiñas superficiales, como ven ahí, tiña corboris, tiña cruris, tiña pedis, tiña manum, tiña facei, econazol y sertaconazol tienden a ser de mejor acción que ya el clotrimazol en adultos. También se ha utilizado el bifonazol al 2% y eso lo van a escuchar de repente mucho o al 1% también en los preparados dermatológicos. Ya, a veces nosotros echamos mano de los antimicóticos tópicos y lo mezclamos, por ejemplo, con urea. Urea es un queratolítico, una sustancia queratolítica, y lo que va a hacer es romper esa queratina que a veces es dura y se forma en la planta de los pies de los pacientes que tienen esas tiñas en mocasín, que nosotros le llamamos, que tienen la planta del pie la piel muy gruesa, muy indurada, ¿no? Entonces, mezclamos esos dos agentes, la urea en altas concentraciones, urea al 40%, para tratar de suavizar esa piel, ¿no? Y lo unimos al antimicótico, al bifonazol, y tenemos una muy buena acción. También ese tipo de preparado también lo podemos utilizar en en las uñas que están muy gruesas, ¿no? En las uñas gruesas, en las uñas que tienen, que son así como garras, no sé si han visto algunas personas que tienen sus uñas muy gruesas, a las que le llamamos onicogrifosis, ¿no? Onicogrifosis, esas uñas muy gruesas, muy queratinizadas. Esas uñas las vamos a también a ablandar con el bifonazol y la urea, ¿no? Entonces mezclamos y bueno, también en estos pacientes se puede utilizar a la par el tratamiento sistémico mientras vamos ablandando, ¿no? Esa uña poco a poco, ¿no? Hay otros antimicóticos que podemos utilizar, por ejemplo, de la familia de los azoles en la forma de champús, por ejemplo, el ketoconazol al 2%, que de repente ustedes han escuchado bastante, ¿no? El ketoconazol al 2% se usa como tratamiento principalmente en la dermatitis seborreica, la cual es una enfermedad inflamatoria que puede tener como factor un agente nicótico, ¿no? Pero no es el único factor. El pitirosporo,
¿no? Entonces, este Pityrosporum vamos a ayudar a mejorar, a disminuir su población con el ketoconazol, ¿no? Y también vamos a aprovechar de su acción antiinflamatoria, ¿no? Porque el ketoconazol tiene también acción antiinflamatoria. También se utiliza en el caso de tinea capitis, pero no es el tratamiento principal. El tratamiento principal de la tinea capitis va a ser sistémico, va a ser vía oral, ¿ya? Entonces, ketoconazol en champú se puede utilizar en dermatitis seborreica principalmente y en tinea capitis como tratamiento coadyuvante. En cuanto a las salilaminas tópicas, tenemos la terbinafina principalmente al 1%, que se utiliza bastante en la tinea pedis, ustedes han escuchado, múltiples comerciales y creo que es uno de los más vendidos, creo, eh, y uno de los más comercializados y uno de los que tienen más publicidad, ¿no? El Amisil, el Circamedic, todos esos tienen la termina fina al 1%, ¿no? Sí tiene una buena acción en la tinea pedis, ¿no? Pero hay mejores, ¿no? Como por ejemplo la butenafina, que también la tenemos en nuestro medio, ¿no? Al 1%, y ha mostrado que es más eficaz que los azoles en la tinea pedis, ¿no? Todos estos en tratamiento tópico. Otros agentes que podemos utilizar en tratamiento tópico son, por ejemplo, la morolfina, que es el agente que se encuentra en las lacas. Esas lacas que utilizamos como segunda o tercera opción en el tratamiento de la tinea unguium es la morolfina. La morolfina al 5% está en en las conocidas lacas como por ejemplo el Loseril, el Nicopirox, ¿no? Para el tratamiento de onicomicosis, pero normalmente se utiliza, es más aceptado para el tratamiento del hongo de solo una uña, o a veces cuando la tinea unguium es muy superficial, ¿no? En afectación proximal, normalmente el tratamiento es sistémico, ¿no? Se usa 1 a 2 veces por semana, ¿no? Según los estudios, un 60% de curación, pero la verdad yo he visto un poco menos. Normalmente yo lo utilizo cuando tengo pacientes, por ejemplo, que tienen algún problema hepático, ¿no? Cuando ya no, por alguna u otra razón, no toleran el tratamiento sistémico, ¿no? Entonces podemos darle algo, por darle algo con la laca, ¿no? No veo que tenga la misma efectividad para nada con el tratamiento de primera elección de la tinea unguium, que es el antimicótico sistémico, pero se le puede dar a los pacientes, ¿no? Sobre todo en estos casos que es afectación de solo una uña o una tinea unguium superficial. También lo puedo utilizar la laca cuando, por ejemplo, he terminado el tratamiento con un paciente, el tratamiento sistémico, ¿no? El paciente ha tomado de repente 3 meses de su pastilla, de repente tomó vía oral fina, y como mantenimiento, para que no se vuelva a reinfectar, y a veces cuando queda alguna o cuando no hay mejoría clínica, ¿no? Entonces echamos mano de la laca, ¿no? Como un tratamiento de mantenimiento, se lo puede echar 1 vez por semana, ¿no? Para evitar la reinfección, ¿ya? Porque la reinfección también es muy frecuente. El ciclopirox también es otra opción, en este caso viene al 8%, también se utiliza como laca, ¿no? Y también este agente, el ciclopirox, también lo podemos utilizar como champú. En ciclopirox al 1%, también el tratamiento de la dermatitis seborreica. También hay otros antimicóticos tópicos que también vamos a mencionar como cultura general, como el sulfuro de selenio, el piritionato de zinc, que principalmente lo tenemos en presentación de champú, que lo podemos utilizar en el tratamiento de la tinea capitis y de la dermatitis seborreica, tanto así como dijimos como el ketoconazol.
al 2%. Muy bien. Hay otros agentes, además, que vamos a utilizar, por ejemplo, la nistatina, que lo vamos a utilizar en su forma sistémica, ¿no? En la candidiasis oral, ¿no? En la forma de toques, más o menos 200.000 unidades cada 4 horas, es una gotita, ¿no? En cada carrillo, ¿no? Cada 4 horas. Y va muy bien en esos casos de candidiasis oral refractaria. A veces en niñitos muy pequeños también se le puede dar los toques, ¿no? En la forma de crema tenemos esta presentación de nistatina más óxido de zinc, no sé si lo ven ahí que lo estoy señalando. Hay varias presentaciones, no es esa la única, ¿no? Tenemos el Nistagloss también que nos puede ayudar en la forma de crema en la dermatitis del pañal, ¿no? En la dermatitis del pañal complicada con cándida, en el intertrigo candidiásico, que es la afectación por la cándida de las flexuras, ¿no? Sobre todo, no sé si han visto esas pacientes que tienen las mamas a veces voluminosas, que tienden a formar un pliegue inferior, ¿no? Muy pronunciado, entonces ahí con el calor, la humedad, el sudor, entonces esto se puede complicar con una cándida, ¿no? No olvidemos que siempre los hongos crecen en zonas calientes y húmedas, entonces damos un ambiente propicio para el crecimiento de este hongo. ¿Y cómo lo podemos tratar? Con la nistatina, que nos va a dar el efecto antimicótico, y el óxido de zinc, que nos va a dar ese efecto de barrera, ¿no? Para que ya no esté en tanto contacto con el sudor, la piel con piel, ¿no? Entonces vamos a disminuir ese contacto. Y van muy bien estos pacientes. En cuanto a tratamiento sistémico, vamos a tocar 2 o 3 agentes nada más. Entonces, principalmente en el caso de las tiñas superficiales, vamos a utilizarlo principalmente en las onicomicosis y en la tiña capitis, ¿no? Como les dije, en tiña cruris, tiña manum, solo si son muy refractarias al tratamiento o si son muy recurrentes, muy repetitivas. Tenemos 5 agentes disponibles, ¿no? La terbinafina, el itraconazol, el fluconazol y la glicofulvina, que es lo que más utilizamos en dermatología. Las desventajas por ser tratamiento sistémico, que pueden ser hepatotóxicos principalmente, ¿no? Ya en cuanto a este tema de la hepatotoxicidad, se ha dejado de utilizar el ketoconazol sistémico, que antes se utilizaba bastante, ¿no? Ya no está indicado, su tratamiento está proscrito, entonces por eso ya no lo ponemos en la lista de agentes disponibles, ¿no? El resto de antimicóticos también pueden ser hepatotóxicos, pero es mucho menor su acción, ¿no? También se pueden ver casos raros, ¿no? De reacciones alérgicas a medicamentos graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, incluso NET, se ha visto en algunos casos, entonces hay que tener bastante cuidado de hacer seguimiento a nuestros pacientes que están en tratamiento sistémico con estos antimicóticos. Las interacciones farmacológicas sí son muy comunes, ¿no? Debido a que la mayoría comparte el metabolismo con el citocromo P450. Entonces, normalmente, la mayoría de los pacientes a veces que vienen por el tratamiento de una tiña unguium, por ejemplo, ¿no? O una onicomicosis, hay que ver si tienen alguna otra comorbilidad que pueda ser prioritaria del tratamiento, ¿no? Porque si priorizamos el tratamiento del honguito de la uña, a veces podemos descuidar las demás enfermedades y podemos aumentar la acción de otros medicamentos o disminuirla, que tampoco no le va a convenir al paciente. Entonces hay que conversar bien con el paciente, saber bien sus antecedentes, ¿no? Qué medicamentos se está tomando, de qué enfermedades sufre, para poder iniciar un buen tratamiento con nuestro paciente, ¿no? Se usa también en niños, pero con precaución, ¿ya? La terbinafina es uno de los antimicóticos que más vamos a utilizar, ¿ya? Va a interferir con la síntesis de la membrana celular fúngica por la inhibición de la enzima escualeno hipoxidasa.
que va a permitir la acumulación del escualeno, que va a ser tóxico para el hongo, ¿no? Principalmente se utiliza para el tratamiento de los dermatofitos, ¿ya? Entonces hay inhibición de la síntesis del ergosterol, tiene doble mecanismo de acción, fungicida y fungiestático, lo que no vamos a ver a comparación en los, por ejemplo, en los azoles sistémicos, en el fluconazol, en el itraconazol, no tienden a ser fungiestáticos, no fungicidas, ¿ya? A la dosis que se puede tomar por el ser humano, ¿ya? El metabolismo es independiente del sistema enzimático citocromo P450, lo que también ayuda a que haya menos interacciones farmacológicas, pero sí utiliza otras vías que de todas maneras pueden causar interacciones farmacológicas, ¿ya? La vamos a utilizar principalmente en el tratamiento de la tiña unguium, ¿no? Este agente, la terbinafina, es de primera elección en el tratamiento de la tiña unguium, ¿ya? De la tiña por dermatofito, ¿ya? También se puede utilizar en la tiña capitis, ¿ya? Pero en la tiña capitis no es de primera elección. Vamos a ver después que la griseofulvina es de primera elección, no la terbinafina. Terbinafina es de segunda elección en tiña capitis. También está indicada en el tratamiento de las demás tiñas, pero como les digo, cuando hay cuando de repente no hay buena respuesta al tratamiento tópico, ¿no? Siempre a nuestro paciente hay que hacerle un previo al inicio, un hemograma, un perfil hepático, principalmente TGO, transaminasas, ¿no? Y repetir si el tratamiento dura más de 6 semanas, ¿no? Normalmente yo les pido cada 2 meses, ¿no? Mientras persistan con el tratamiento, les pido hemograma, TGO, TGP, algunos pacientes también que son mayores a veces de 50 años, también pedimos uracreatinina para ver su función renal también, que también podría estar afectada. Este medicamento puede exacerbar o precipitar el lupus eritematoso sistémico y la psoriasis, por lo cual no lo recomendamos en estos pacientes como de primera elección. Se puede tomar con o sin alimentos, no tiene mayor interacción con los alimentos. Y como vemos acá, lo vamos a utilizar en el tratamiento de las tiñas unguium, ¿no? Tanto superficiales, proximales, totales, etcétera, ¿ya? Siempre que nuestro paciente sea el adecuado. Y en las tiñas capitis también, ¿ya? En la tiña capitis también. En las tiñas corporis también lo vamos a utilizar, ¿no? Manum, pedis, en todas, cuando son extensas, y solo en estos casos. Si no, el tratamiento es solo tópico, ¿no? Se puede utilizar terbinafina de 250, una tableta bioral por 2 semanas, nada más, ¿ya? En la tiña capitis se utiliza principalmente en la tiña que es producida por el Trichophytum tonsurans, ¿no? Es uno de los más comunes, pero hay otros que también son frecuentes, ¿no? Como el Microsporum canis, que vamos a tener preferencia por utilizar la griseofulvina y no la terbinafina, ¿no? Esas son las dosis a las que se usan en niños también. Cuando pesan menos de 20 kilos, le damos un cuartito de tabletita, ¿no? Si pesan de 20 a 49 kilos, mitad de tabletita. Y si pesan más de 40 kilos, ya la dosis plena, como de adulto, ¿no? Que es una tableta entera, porque viene de 250 la presentación, ¿no? Como le digo, también en la tiña unguium se ha visto muy buena respuesta, no solo por la tiña de dermatofitos, sino también por la tiña por mohos, que también no es tan común, pero sí se ve, y la mixta, ¿no? Por dermatofitos y mohos. Normalmente se utiliza para las uñas de la mano el tratamiento
una tabletita al día de 250 miligramos por 6 semanas, todos los días, en uñas de mano. Y en las uñas del pie si necesitamos un tratamiento más largo, 12 semanas, por lo mismo que el crecimiento de la uña del pie es mucho más lento, ¿no? Entonces necesitamos más tiempo para que recambie la uña, ¿no? Entonces, más o menos esos son los tiempos en los que vamos a dar el tratamiento. ¿Ya? Ahora ya hay algunos pacientes en los que podemos irnos un poquito más de tiempo, ¿no? Eso ya depende de lo que observa la evolución del paciente, la evolución que es observada por el médico, ¿no? Y también la tolerancia al tratamiento. Tenemos el siguiente agente de segunda elección, o bueno, a veces también comparte la primera elección en la tiña unguium, que es el itraconazol, ¿no? Ese previene la síntesis del gosterol, lo que impide la formación de la membrana celular, ¿no? Se va a utilizar en la tiña unguium, ¿no? En las tiñas extensas y también en las micosis sistémicas, ¿no? Tipo blastomicosis, histoplasmosis, aspergilosis, etcétera, etcétera, ¿no? Se requiere perfil hepático previo, el itraconazol es un poco más hepatotóxico, no se puede utilizar en pacientes con disfunción ventricular ni insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Se metaboliza por esta enzima, la CYP3A4, por lo que tiene interacción con múltiples fármacos, ¿no? Entonces tiene muchísimo más interacción que la terbinafina. Y deben de ser ingeridas con comidas para su mejor absorción. Entonces ya van viendo las diferencias entre los dos agentes, que son muy buenos, pero el itraconazol tiene que tener un poco más cuidado. Entonces se utiliza en las tiñas superficiales, también lo podemos utilizar, no es de primera elección, pero también se puede utilizar 100 miligramos al día, ¿no? Por 7 días, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. En la tiña capitis también se puede utilizar a la dosis de 5 miligramos por kilogramo por día, ¿no? A veces se da en tratamiento en pulsos, ¿no? 400 miligramos por día, por 7 días al mes, por 2 a 4 meses, y la forma continua, que es de 200 miligramos por día por 3 meses. Cabe recalcar que la presentación es de 100 miligramos del itraconazol. Entonces, serían 4 tabletas al día, serían los pulsos, y la forma continua son 2 tabletas al día, por 3 meses. Tenemos también el tratamiento por onicomicosis, que también se puede dar por pulsos, ¿no? Que lo damos 7 días al mes, y lo repetimos estos pulsos por 2 a 4 meses, ¿no? También tenemos el tratamiento continuo de 200 miligramos por día por 3 meses, que también a veces es utilizado en algunos pacientes, ¿no? Pero lo que más utilizamos en el caso del itraconazol es en pulsos. ¿Y cuándo utilizamos más el itraconazol? Cuando, por ejemplo, a nuestro paciente le hemos pedido su examen directo y cultivo, por ejemplo, pongámosle de la uña, y nos sale la mezcla de repente hifas, ¿no? Y levaduras, ¿no? Entonces tenemos ahí a veces unas tiñas mixtas, ¿no? Unas onicomicosis mixtas por dermatofito y por cándida. Entonces, en este caso de primera elección sí sería el tratamiento con itraconazol, que tiene efecto contra las cándidas, contra las levaduras, ¿ya? Entonces, ese sería de primera elección, ¿no? Y esto se ve en algunos casos que a veces los pacientes con tiña unguium no tienen buena respuesta a la terbinafina. Entonces, a veces hay que darle refuerzo con itraconazol, ¿no? Entonces, los azoles tienen excelente acción contra las cándidas, ¿ya? Entonces tenemos que lo utilizamos en las candidiasis cutáneas, paroniquias, intertrigos, ¿no? Para quien no sabe, la paroniquia es la infección o la afectación de la zona periunguial de las uñas, ¿no? En los intertrigos, como vemos acá en este gráfico, que es bien común, ¿no? Los intertrigos candidiásicos, ¿no?
Y en las candidiasis orales y vaginales también lo vamos a utilizar. El fluconazol también es una buena opción, es un azol, ¿no? Que lo utilizamos bastante, es de uso común, creo que la mayoría de los pacientes que atendemos ya vienen a veces tratados con fluconazol, pero a veces maltratados, ¿no? Siempre se le tiene que hacer seguimiento. Entonces, el fluconazol va más para el tratamiento de cándidas, también de dermatofitos, ¿no? También de algunas levaduras diferentes a la cándida, como la pityriasis versicolor, ¿no? Producido por la Malassezia furfur, también van muy bien, ¿no? Tiene gran interacción con medicamentos, ¿no? Principalmente hipoglicemiantes, ciclosporina, anticoagulantes, es por eso que el fluconazol ya ha dejado de ser de primera elección, ¿no? El tratamiento, vamos a verlo, que es a veces es muy largo, vamos a ver, en la tiña manum, tiña pedis, podemos utilizar 150 miligramos por semana, por 2 a 6 semanas, ¿no? En la tiña capitis también lo utilizamos, pero es muy raro, ¿no? A la dosis de 6 miligramos por kilo por día, por 8 a 12 semanas, ¿no? También lo podrían utilizar, ¿no? En los casos de los onicomicosis, el paciente tendría que tomar de 3 a 6 meses para la uña de mano, una tabletita, ¿no? Por semana, ¿no? Por 3 a 6 meses en uña de mano y hasta un año en la uña del pie. Entonces, por eso es que normalmente no lo utilizamos tanto porque el tratamiento es muy largo, ¿no? Para que recambie la uña es muy lento lo que se ve, pero a veces es lo único que podemos dar porque es lo único que tenemos a veces por el seguro, ¿no? Sí es una buena opción, pero para algunos pacientes que pueden tolerar el tratamiento y siempre diciéndoles que el tratamiento va a ser largo, ¿no? En el caso de las candidiasis orales y candidiasis cutáneas también lo podemos utilizar y también en el caso de las candidiasis vaginales, ¿no? Entonces, sí es un muy buen antimicótico, pero ya sabemos que tiene mucha interacción, que los tratamientos son muy, muy largos, es un fiestático nada más, entonces por eso ha dejado de ser de primera elección. Y por último vamos a hablar de la grisofulvina, que es de primera elección, ya les dije, en la tiña capitis, es un tratamiento sistémico, ¿no? Que es el único aprobado por la FDA para la tiña capitis, ¿no? Necesita monitoreo renal, hepático y hematopoyético, es por eso que tenemos que pedirles a los que van a utilizar este tipo de terapia su hemograma, un perfil hepático de preferencia, ureacreatinina, ¿no? Y siempre estar monitorizándolos, ven si lo tolera, ¿no? Tiene menos eficacia, tiene pobre adherencia a la queratina y pobre espectro a comparación de los demás antimicóticos, ¿no? Más que todo, Microsporum canis, también tiene acción sobre Trichofitum tonsuras, que son los principales agentes asociados a la tiña capitis, ¿no? Terbinafina, fluconazol y traconazol debe ser usado si grisofulvina falla y dependiendo del resultado del cultivo, ¿no? Pero normalmente no es de primera elección en los dermatofitos, ¿no? Salvo solo en tiña capitis, ¿no? Las tiñas microspóricas, ¿no? Sobre todo las tiñas capitis microspóricas, pueden necesitar un tratamiento prolongado y mayores dosis, ¿no? Aquí vemos más o menos algunos ejemplos de tiña capitis, ¿no? En la cual vamos a ver áreas alopécicas con descamación, sobre todo en niños, la preferencia es en edad escolar. Vemos que son pacientes que la mayoría a veces pueden haber tenido contacto con perros, con gatos, con alguna mascota que le puede haber contagiado. Entonces estos son algunos ejemplos, ¿no? Vemos cómo en la evolución al tratamiento con grisofulvina van mejorando, pero a veces puede quedar cierto grado de alopecia, ¿no? Dependiendo de la afectación del folículo piloso que ha afectado, que se ha afectado por el hongo, ¿no?
Entonces, la dosis a la que utilizamos en Tinea capitis es de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Mínimo por 6 semanas, mínimo. Nos podemos ir más tiempo, pero mínimo el tratamiento tiene que ser por 6 semanas. Si no, si tú lo utilizas 2 o 3 semanas, va a mejorar un poco, pero no va a curarse, no va a haber la cura micológica de la Tinea capitis, ¿no? Entonces lo que tenemos que recalcarle bien a la mamá o al paciente, ¿no? Es que el tratamiento es largo, de la Tinea capitis es largo. El tratamiento de primera elección no es tópico, es sistémico, porque la mayoría van a venir con el problema de la Tinea capitis tratados con cremas, con lociones, con champús, de manera tópica y no hay una buena respuesta porque simplemente de primera elección es el tratamiento sistémico y uno de los agentes que más utilizamos es el auricio fulvito, ¿ya? Hay que recalcar que este medicamento sí se necesita tomar con alimentos y sobre todo grasos, ¿ya? O sea, después de una friturita, después de algo graso, se puede utilizar para que se absorba mejor, ¿no? Y bueno, eso sería casi todo lo que les he venido a traer el día de hoy. Más o menos es un recordaris de todos los antimicóticos que utilizamos en dermatología, los principales, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Bueno, si ha quedado todo claro, como mensaje decirles que hay que tener bastante cuidado con el uso de antimicóticos. Si pueden echar mano de los antimicóticos tópicos, excelente, sería lo mejor. Pero en el caso ya de tiñas extensas o tiñas que no respondan a tratamiento, siempre es bueno hacer siempre un examen directo y cultivo, ¿ya? Porque a veces muchos pacientes vienen con el diagnóstico de tiñas y al último no son tiñas, ¿no? Entonces siempre su examen directo y su cultivo para que demuestren que hay tal o cual tipo de hongo y saber escoger, ¿no? Ya ven cómo nosotros escogemos según el agente, según el resultado del examen directo y el cultivo, vamos a escoger cuál es el antimicótico más apropiado para nuestro paciente, ¿ya? Porque a veces ya hemos tenido muchos casos en que pacientes han recibido tratamiento hasta por un año de por ejemplo, de la sonicomicosis y sin mejoría. Entonces, tienen que, nunca han tenido un examen directo y cultivo, nunca se ha demostrado. Lo que puede afectar las uñas no solo son los hongos, a veces pueden ser los mismos medicamentos, a veces pueden ser eh, algunas enfermedades, también pueden causar la modificación en las uñas, ¿no? El cambio de color, el engrosamiento, la distrofia unguial, ¿ya? Entonces siempre examen directo y cultivo para poder elegir sus antimicóticos y el tratamiento que más beneficie a su paciente, ¿ya? Y si no hay respuesta al tratamiento, muchísimo más. Hay que asegurarnos de que nuestro paciente tenga su examen directo y cultivo, ¿ya? Bueno, si no hay otra pregunta, les agradezco por la atención a la clase. Ya con mi grupo nos vemos más tardecito para la práctica. Cuídense mucho. Gracias.